¿Quién no recuerda a Timbiriche y quién no cantó sus canciones? Pero ¿sabías de su lado oscuro y de sus escándalos? Te voy a regresar en el tiempo, te regresaré al pasado de esa icónica banda. Pero lamentablemente no todo es como tú lo recuerdas. Eran personas como tú y como yo con defectos, los cuales han sido maquillados por los medios de comunicación para no matar a la versión de Parchís mexicana. Bienvenidos al mundo de Timbiriche y su lado oscuro. Quiero agradecerle a toda la gente que se ha vuelto miembro al canal y a toda la gente que amablemente nos acompaña a través de sus dispositivos. En Timbiriche, ¿quién se peleó con quién? ¿Y quién anduvo con quién? Mientras triunfaban en los escenarios detrás de la banda Timbiriche, habían amores, peleas, bromas muy pesadas para los nuevos integrantes, los abusos de su manager y cosas que por muchos años fueron silenciadas a cuentagotas. Y los medios tradicionales empezaron a manipular la información. Así que grandes historias de amor y desamor y enojos ocurrieron en la historia de Timbiriche. Muchas de ellas trascendieron al tiempo y otras dejaron un mal sabor de boca, como el ya muy sonado y siempre comentado conflicto entre Paulina Rubio y Thalía y aquella épica pelea entre ambas sobre el escenario por el micrófono. Recientemente Paulina comentó que ya había tantos roces entre ella que por cualquier pretexto se iban a pelear y distanciarse, y enfatizó que la madre de la protagonista de Las Marías no quería que fueran amigas. Así que Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no va a dejar de ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que le envidiaran, y yo nunca quise tener el novio de Thalía, ni María la del barrio, ni nada, era mi amiga, dijo durante una entrevista con Jordi Rosado. Pero también venían otros escándalos a cuentagotas. Paulina Rubio también sostuvo un romance con Eric Rubin, quien tenía fama de fiestero y enamoradizo en esa época, y que también aquí generó una polémica, pues Alejandra Guzmán tuvo una relación con Eric Rubin y estos roces salieron en la canción de Ey Güera. También cabe destacar que la agrupación tuvo varias generaciones de integrantes y que ellos también sobresalieron esta relación de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, quienes se conocieron en Timbiriche y años después protagonizaron junto a una telenovela que se llamaba Baila Conmigo y después se casaron en una boda que fue televisada en toda Latinoamérica. Hasta el día de hoy siguen juntos y son uno de los matrimonios más consolidados del medio. Vivi también fue pareja de otro integrante de Timbiriche, Diego Schoening, pero en realidad solamente tuvieron breves romances. Capetillo, por su lado, también tuvo un romance con Mariana Garza, y ella misma llegó a decir que él le puso el cuerno con sus demás compañeras. También está el ya muy sonado caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, cuando en ese momento Sasha Sokol había tenido un romance con un compañero de la banda llamado Ben Ibarra, ¿te suena? Y cuando ambos eran parte de este grupo. Sin embargo, cuando dejó el grupo para comenzar su carrera como solista, la cantante comenzó a trabajar con Luis de Llano, de entonces 42 años de edad, con quien tuvo un romance muy importante para ambos en esa época, pero que no duró tanto tiempo y que fue bastante polémico por la diferencia de edad entre ambos, lo que a la larga provocaría y generaría uno de los escándalos más grandes de estupro en el mundo del entretenimiento. También Thalía anduvo con Diego Schoening. Thalía, este integrante de la agrupación, salió varias veces con Diego y con sus compañeros de equipo, incluso salió también con el mismo Eric Rubin, pero al final la artista se casó con el empresario muy polémico llamado Tommy Motola. Además de estos romances entre estos jóvenes que integraron el grupo, también hubieron polémicas que se hicieron notar con esta rivalidad entre cantantes. En una reciente entrevista con Mojo, Edith Vázquez, otra de sus integrantes, contó que el primer año que estuvo en Timbiriche decía ayuda, porque llegué a una agrupación, pues ellos eran muy hermanos y dijeron, ¿esta qué? ¿Es la nueva? Entonces me hacían bromas muy pesadas, que a mí me tocó lo último, lo más cañón le tocó a Eric. En la entrevista también estuvo Alex Bauer, quien dijo que se ponía de pechito y qué. También decía, hay oportunidades que no se pueden desaprovechar.
Estos eran los chismecitos que se daban en los medios de comunicación y sin embargo analizaremos bien esta banda icónica y pionera de la industria de la música en México. Timbiriche, conocido en Estados Unidos como Dots and Boxes y en otros países como el juego de los cuadritos o puntos y cajas. Es un juego de mesa de estructura matemática que se juega con un lápiz de papel. El objetivo de este juego es de completar cuadritos utilizando los puntos y así reclamando la mayor cantidad de estos posibles sobre un papel. La idea de bautizar con este nombre al grupo musical viene como respuesta lógica de ser los antagonistas del grupo musical infantil español Parchís, cuyo nombre también se inspira en un juego de mesa. Timbiriche, brevemente conocido como la banda Timbiriche, fue un grupo musical de pop mexicano que se formó en 1981 como un grupo de música infantil, evolucionando con éxitos a ser un grupo de pop adolescente hasta su etapa adulta. El grupo es considerado como uno de los grupos más importantes del pop latino de la década de 1980 y principios de los años 90. Este conjunto fue fundado en la Ciudad de México en el año de 1981, inicialmente como grupo infantil. Con el tiempo, este estilo y talento les permitieron evolucionar con un éxito hacia un grupo de pop adolescente, logrando consolidarse como una de las agrupaciones más importantes en la historia del pop latino. El grupo alcanzó gran reconocimiento durante la década de los 80s y principios de los 90s, y su popularidad no solamente se debió a su música, sino también a la presencia carismática de sus integrantes, que se convirtieron en los íconos del espectáculo en México y en otros países hispanoamericanos. La formación original incluía a Benny Ibarra, Sasha Sokol, Diego Schoening, Alex Bauer, Paulina Rubio y Mariana Garza. Cada uno de ellos aportó su talento y su carisma, ayudando a moldear la identidad del grupo en sus primeros años. A lo largo de los años, Timbiriche contó con la incorporación de otros miembros que también alcanzaron reconocimientos en el ámbito artístico. Entre ellos destacaba Eric Rubin y Thalía, también Eduardo Capetillo, Edith Márquez y Vivi Gaitán. Todos estos artistas, además de sus participaciones en el grupo, desarrollaron carreras individuales exitosas, consolidándose como figuras relevantes en el mundo del entretenimiento mexicano e hispanoamericano. En cuanto a su producción musical, Timbiriche lanzó 12 álbumes de estudio entre 1982 y 1993. Además, su discografía, que incluye 2 álbumes recopilatorios y 3 álbumes en vivo, los cuales han sido fundamentales para mantener viva su música y su legado. La agrupación se ha reunido en 3 ocasiones para celebrar hitos importantes dentro de su historia. En 1998, en el año del 2007, también para conmemorar los 25 años de su fundación, y en el año del 2017, en ocasión de su 35º aniversario. Estas reuniones han sido eventos muy esperados por sus seguidores y han contribuido a mantener vigente su legado en la industria de la música. Pero paralelamente a su carrera musical, Timbiriche también incursionó en el mundo audiovisual. Y un ejemplo de ello es el documental dirigido por Carlos Markovich, titulado La misma piedra. Este film ofrece una mirada íntima y detallada sobre las andanzas del grupo, documentando su preparación para las giras, los conciertos y los momentos detrás de cámara durante la celebración de sus 25 aniversarios. La película permite a los fans y espectadores conocer más a fondo la historia y el ambiente que rodea a uno de los grupos más emblemáticos del pop latino de los 80s y 90s. Así que Benny Ibarra, Sasha Sokol, Diego Schoening, Alex Bauer, Paulina Rubio y Mariana Garza, y después las incorporaciones de Eric Rubin, Thalía, Eduardo Capetillo, Edith Márquez y Vivi Gaitán conformaron esta agrupación en los años 80s y 90s. La discografía del grupo está conformado por estos 2 álbumes de estudio antes mencionados entre 1981 y 1993. También, después de este documental de La misma piedra, del 25 aniversario, en el año 2007 la cadena Televisa produjo también un reality show
cuyo objetivo era integrar una nueva alineación del grupo de la llamada la nueva banda Timbiriche, la cual fue un rotundo fracaso. La idea de formar al grupo musical se remonta precisamente a esta fundación del área infantil del Centro de Educación Artística conocido como el CEA, fundado en 1978 y que formaba parte de la cadena de televisión mexicana Televisa. La responsabilidad de reclutar a un grupo de niños para la fila de la escuela corrió a cargo de la actriz y productora mexicana Marta Zabaleta. El grupo de niños se capacitaron en canto, baile y actuación en esta institución del CEA. Y finalmente estelarizaron la obra de teatro que se llamaba La Maravilla de Crecer. Y fue gracias a dicha obra que los ejecutivos de Televisa tuvieron la idea de conformar un grupo musical infantil con estos 6 niños, con Mariana Garza, Alex Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Ben Ibarra y Sasha Sokol en ese momento. Y a la vez en su contraparte estaba el boom de esta agrupación musical española de Parchís, que causaba sensación en México y en varios países de habla hispana. Así que Televisa formó a Timbiriche como una respuesta mexicana a dicha agrupación. El equipo creativo encargado de lanzar a la fama este grupo estuvo conformado por Víctor Hugo Farrell, ex socio productor y creativo de Televisa, y el productor Luis de Llano Macedo. María Eugenia La Gorda Galindo, que también fue seleccionada como representante del grupo. Y Timbiriche fue por fin la agrupación musical más emblemática de América Latina en la década de los 80s y principios de los 90s. María Eugenia La Gorda Galindo, que ella fue seleccionada como representante del grupo. Así que su género principal era el pop, el antagonista de Parchís. Y aunque también incursionaron en otros estilos como el rock y el dance, reflejaban la tendencia musical de la época. La banda se caracterizaba por un sonido juvenil, fresco, enérgico, dirigido principalmente a un público adolescente y jóvenes adultos. En cuanto al estilo, Timbiriche también destacaba por sus melodías pegajosas, arreglos sencillos pero efectivos y letras que abordaban temas relacionados con el amor, la amistad, la diversión, la esperanza, la estética visual de estos integrantes, y que también influía en la imagen juvenil y moderna de una época generacional, lo que contribuía a su popularidad entre jóvenes de la época. La moda, la actitud y las coreografías complementaban su propuesta musical, haciendo sus presentaciones a un espectáculo completo. Las letras de Timbiriche solían ser optimistas, románticas y fáciles de recordar, lo que favorecía que sus canciones se convirtieran en himno de una nueva generación. Temas como Somos amigos, Juntos, Tú y yo somos uno mismo y Bazar reflejaban sentimientos de amistad, amor juvenil y sueños por un futuro mejor. Y muchas de estas composiciones transmitían mensajes positivos de unión, esperanza, alienados con la energía y vitalidad que caracterizaba a esta agrupación. En su etapa infantil, vamos a hablar específicamente de 1981 a 1984. Tras estos meses de preparación, Timbiriche hace su debut oficial el 30 de abril de 1981 en el programa de televisión mexicano llamado Siempre en Domingo, contando con el cantante español Miguel Bosé como su padrino. El grupo lanza su primera producción discográfica titulada Timbiriche, de la que se desprenden los sencillos Amor para ti, Hoy tengo que decirte papá y La fiesta comenzó y Somos amigos. Debido al éxito obtenido, con el fin de contar con un repertorio más amplio en sus presentaciones, en 1982 el grupo graba su segundo álbum titulado La Banda Timbiriche, de la que se desprenden los sencillos La Banda Timbiriche y La vida es mejor cantando, esta canción de México y Mamá. El grupo también es elegido para interpretar el tema musical de la telenovela infantil Chispita con Lucerito. En ese mismo año, el grupo participa en un especial de televisión donde comparte el escenario con Grupo Parchís, sus antagonistas. Y en ese mismo año, el grupo lanza a la venta La Banda Timbiriche en concierto, un álbum que fue lanzado bajo el concepto de ser un álbum en vivo,
Los efectos de sonido del público fueron agregados en un estudio de grabación donde simplemente pusieron los covers de los temas en inglés y de musicales famosos en esa época como de Baile del Sapo, o sea, Time Grab, y de Rocky Horror Picture Show, o Payasos, la versión de One Step, interpretada originalmente por Liza Minnelli y Goldie Hawn. Estas noches de verano, que era Summer Night the Musical, que era The Grease, y Mickey, la versión de Tony Basil. En este tercer álbum, el grupo ya gozaba con una gran aceptación en México, recibiendo varios discos de oro por las altas ventas de sus álbumes. En ese momento del grupo, las voces de los dos únicos integrantes masculinos del grupo se confundían con las de las integrantes femeninas debido a su corta edad. Debido a esto, los productores consideraron la idea de integrar a un tercer integrante masculino al grupo, con lo cual eligieron a Eric Rubin, quien se une a la banda en el año de 1983 en el mes de diciembre. La banda lanza entonces su cuarto disco titulado Timbiriche Disco Ruido. El disco representó el primer gran desafío de la banda, pues no se sabía cuál sería la reacción del público ante este nuevo integrante, quien tuvo que pasar por muchos conflictos para adaptarse con sus compañeros. Sin embargo, el álbum tuvo un buen recibimiento y con éxitos como el disco Ruido y Adiós a la Escuela. Y aquí llega la etapa de adolescente, 1984-1988. En 1984, Timbiriche, junto con otros niños actores y cantantes como Thalía, Edith Márquez, Stephanie Salas, Eduardo Capetillo, Héctor Suárez Gómez, Lolita Cortés, Uzi Velasco, Cecilia Tijerina, Angélica Rubalcaba y Alejandro Ibarra, entre otros, se preparaban para montar la obra de teatro Vaselina, o como lo conocen en inglés, The Grease. Un exitoso musical de Jim Jacobs y Warren Casey de 1972. La obra fue producida por la actriz y productora Julissa, y de esta puesta en escena sale al mercado el disco de Vaselina con Timbiriche, que fue otro éxito más de esta agrupación. El disco lanzó los éxitos sencillos de Amor Primero, Rayo Rebelde, Iremos Juntos y Freddy Mi Amor. Para 1985, el grupo comenzó una evolución. Sus integrantes ya habían crecido, ya no era un grupo infantil, y esta situación da lugar a un nuevo sonido más fresco y dirigido a un público adolescente. Este cambio se hacía evidente en el disco de Timbiriche Rock Show, lanzado en julio de 1985. Después de las promociones de los primeros dos sencillos, Benny decide abandonar el grupo en septiembre de ese mismo año. Las malas lenguas dicen que porque su tío le había bajado a la novia, pero por otro lado sus razones públicas fue que deseaba prepararse en la música matriculándose en una escuela de los Estados Unidos. Un mes después entró su sustituto, Eduardo Capetillo, una joven promesa que ya había dado a conocerse ante el público con el rol estelar en la obra de Vaselina. Eduardo es quien realiza el resto de la promoción del disco, después de la salida de Ibarra. De esta producción salen canciones como Teléfono, Juntos, Soy un Desastre, Corro, Vuelo, Me Acelero y Me Planto. En agosto de 1986, Sasha, otra integrante fundadora, anuncia su salida del grupo con el fin de independizarse y lanzarse como cantante solista. También las malas lenguas decían que había sido precisamente por esta relación con Luis de Llano. Un mes después, su lugar era ocupado por Thalía, quien se había dado a conocer unos años atrás con un grupo musical infantil llamado Din Din, y que además fungía como suplente de Sasha en la obra de Vaselina. Para 1987, Timbiriche lanzaría su disco llamado Timbiriche 7, y con este álbum el grupo obtiene un éxito superior al del disco anterior, consolidándose como uno de los grupos juveniles líderes de habla hispana, y de dicha producción que se desprendieron los éxitos de No Seas Tan Cruel, Besos de Ceniza,
Mírame si no es ahora, Con todos menos conmigo, Rompecabezas, Mágico Amor, entre otros éxitos. Timbiriche 7 está considerado como uno de los discos más vendidos de la música en español y con ventas alrededor de 1 millón de unidades. Ese mismo año, Timbiriche interpreta el tema principal de la telenovela Quinceañera, que era protagonizada por Thalía y la actriz Adela Noriega. En diciembre de ese mismo año, el grupo es invitado a participar en el álbum navideño Esta Navidad, al lado de artistas como Yuri, Flans, Fandango, Manuel Mijares, Sasha Sokol y otros más. Timbiriche interpreta el villancico, el de Ay Chiquitirritín. En ese mismo mes, Mariana Garza, otra de las integrantes fundadoras del grupo, anuncia su salida del mismo para incursionar como actriz de telenovela. Es la propia Mariana que elige a su reemplazo y eligió a Edith Márquez, otra joven que también formó parte del elenco de Vaselina, y además Edith ya era conocida por su participación en la serie de televisión Papá Soltero. Edith vivió un difícil proceso de adaptación al llegar al grupo por esto del bullying. Ya en su etapa adulta, de 1988 a 1991. Todo esto nos remontamos a 1988. Timbiriche comienza la producción de su nuevo material discográfico. En 1988, ya entrando a una etapa más adulta, Timbiriche comienza con la producción de su nuevo material discográfico. Y así que los productores encomiendan el proyecto a Memo Méndez Guiu. Ante la demora de enviar las canciones, Luis de Llano recurre a Marco Flores. Finalmente, tanto Guiu como Flores presentan su propuesta. Ambas fueron del agrado de los productores, por lo que decidieron entonces juntar ambas propuestas lanzando un disco doble. Algo que en ese entonces era muy poco común dentro del mercado hispanoamericano. Así es como sale a la venta este álbum doble llamado Timbiriche 8 y Timbiriche 9, el disco que también fue lanzado por separado. Incluyeron los éxitos sencillos como Tú y yo somos uno mismo, Ámame hasta los dientes, Acelerar, No sé si es amor, Máscaras, Me estoy volviendo loca, Junto a ti, Tú me vuelves loco, Paranoia y otros más. Esta etapa es considerada como el momento cenit en la trayectoria del grupo y que da paso a su otra evolución, posicionándose como ya un grupo adulto joven en ese momento. En diciembre del 88, Alix, otra de las fundadoras, decide dejar el grupo para preparar su carrera como solista. Tras una serie de audiciones, en enero de 1989, su lugar es ocupado por Vivi Gaitán, quien termina al lado del resto de los miembros la gira correspondiente de este álbum doble. En enero de 1989 sale a la venta el primer disco recopilatorio del grupo titulado Los Clásicos de Timbiriche. El álbum contiene una recopilación de los grandes éxitos del grupo, acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, y fue grabado en la sala de Nezahualcóyotl de la Ciudad de México. El disco incluyó una canción inédita titulada Por ti y contó con la participación de Benny, de Sasha, estos exintegrantes. La producción fue grabada a finales de 1987, cuando Alex todavía formaba parte del grupo, pero fue sacada a la venta hasta enero de 1989. Por eso Vivi no estuvo incluida en el álbum. En agosto de 1989, Eduardo Capetillo y Thalía también optan por abandonar el grupo para preparar sus carreras como solistas. Tras nuevas audiciones, sus lugares son ocupados por Claudio Bermúdez y Patti Tanús, respectivamente. En 1990 sale a la venta Timbiriche 10. Este disco es considerado por muchos como el último álbum que conserva el estilo original de la banda, que al momento contaba ya con tan solo 3 de los miembros originales, además de Edith y Vivi, a quienes se sumaron Claudio y Patti. Sin embargo, después de tan solo unos meses, Patti renunció debido a que tenía diferencias con Paulina Rubio, a quien se manejó extraoficialmente que su salida del grupo se debió a que se había metido con uno de los productores sobre su estado civil. Es decir, ella era casada y dijo que era soltera. Bueno, así lo manejaron.
siendo sustituida por Silvia Campos, quien, aunque no grabó el álbum, sí realizó la gira y promoción del mismo. El disco contenía una fuerte influencia de la música dance, quien en ese momento gozaba de enorme popularidad en las pistas de baile de todo el mundo. Y el álbum incluyó los éxitos sencillos de Princesa Tibetana, Me Pongo Mal, Historia de Amor y Yo No Soy Una Más y Sacúdete. Con este disco, Timbiriche recibe su primer premio Eres a Mejor Grupo Pop. En 1991, el grupo celebra los 10 años de fundación del mismo. Pero al término de la gira, Paulina Rubio, otra de las integrantes fundadoras, abandona el grupo para abrirse carrera como solista. Tan solo 2 semanas después, Eric, Edith y Vivi también anuncian su salida del grupo para buscar una carrera como solista. Esta situación dejaba a Diego como el único integrante original de la banda. Y la última etapa del grupo fue de 1991 a 1994. Aunque era evidente que sin la mayoría de esos integrantes originales, el grupo estaba en decadencia, los productores decidieron continuar con el concepto, apostando para lanzar una nueva generación. Y sorpresivamente, en medio de la producción, Claudio es despedido del grupo. Para finales de 1991, la banda recluta 5 nuevos miembros: Lorena Shelley, Daniel Gaitán, Tania Velasco, Kenia Hijuelos y Alexa Lozano. Ellos, junto con Diego y con Silvia, grabarían el disco de Timbiriche 11. Kenia sale del grupo antes de la presentación oficial del disco por decisión de los creadores del grupo por conflicto entre los nuevos integrantes, siendo sustituida por John Duverg. Esta segunda generación es presentada oficialmente durante una emisión de Siempre en Domingo, para variar, en la cual todos los ex integrantes fueron invitados a presentar a los nuevos miembros. Esta reunión fue única, ya que tuvo casi a todos los ex integrantes del grupo. Los únicos ausentes fueron Diego por problemas de salud y la recién salida Kenia, Patita Nuz y Thalía, quienes se encontraban trabajando en España. A pesar de conservar el nombre y el concepto en general, había un nuevo estilo musical que mezclaba dance y ritmos tropicales. Los integrantes vistieron uniformes que recordaban la etapa infantil del grupo y realizaban coreografías de las formaciones anteriores de Timbiriche que jamás habían integrado a sus presentaciones. A pesar de que el disco no fue tan popular en los fanáticos de la primera generación de Timbiriche, comenzó a tener ciertos atractivos para generaciones más jóvenes. Gracias a los éxitos de Vanidosa, Solo Te Quiero a Ti, Tierra Dorada y Piel a Piel, recibió el disco de oro y platino por altas ventas, y gracias a esto el grupo logró sobrevivir un añito más. Para 1993 grababan Timbiriche 12, disco del cual se desprendió el que se consideró como el último de los éxitos de la agrupación, con la canción de Muriendo Lento, versión de Slowly, canción original de la ex cantante del grupo sueco ABBA, llamada Annie Frid Lyngstad. Pero a principios de 1994, Alexa decide dejar la agrupación para casarse, anunciándolo en un concierto en Monterrey a los fanáticos sin haberle dicho antes al manager y a los compañeros del grupo. Esto fue uno de los motivos que dieron pie a la desintegración definitiva. El grupo jamás ofreció un anuncio oficial sobre su desintegración, terminando así con el grupo Timbiriche. Sin embargo, en 1998, en el marco del Festival de Acapulco, los 6 integrantes originales se reencuentran en el escenario en una noche histórica que rompió récord de audiencia. Tras el éxito obtenido, se reedita el disco de los clásicos de Timbiriche, ahora con el nombre de Timbiriche Symphonic, que generó gran revuelo entre los seguidores. Los planes del recuento se formaron cristalizados a finales de noviembre de 1998, cuando el grupo realizaba un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Este concierto incluyó también a Eric Rubin. Y para 1999, el grupo inició una gira que se desarrolló por todo México y parte de Latinoamérica.
El reencuentro estableció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México un récord de audiencia con más de 20 conciertos consecutivos. El tour concluía con 2 conciertos masivos en el Foro Sol y también en la capital mexicana. De dicha gira se desprende el disco doble titulado Timbiriche el Concierto, que fue grabado en vivo en el Auditorio Nacional el día 20 de diciembre de 1998. Dicho álbum también incluyó 3 temas nuevos que se llamaban Estás Despierto, Suma Cósmica y La Fuerza del Amor. Y después vino el 25 aniversario, el segundo reencuentro. Los miembros originales del grupo, a excepción de Paulina Rubio, se vuelven a reunir en el año del 2007 para festejar el 25 aniversario de la banda, 30 de abril para ser más específico. El festejo se lleva a cabo por medio de una gira de conciertos y 3 discos, una de estudio titulado Timbiriche 25, con versiones de 12 temas nuevos clásicos del grupo, pero también regrabados con nuevos arreglos musicales y vocales. Un disco en vivo con selecciones del concierto titulado Somos Timbiriche 25 y finalmente el disco Vivo en Vivo, CD doble más DVD, con la versión integral del concierto. Este último disco también incluye 3 temas inéditos. Vuelvo a comenzar, que fue el primer sencillo adaptado al español en la canción original de María Redondo, First and the Beautiful. Atado a ti y Domar el aire, que fue otro de los éxitos, y estos temas son un regalo y un agradecimiento para los fanáticos que ayudaron a hacer el 25 aniversario de Timbiriche un gran éxito. Así que Timbiriche rompió su propio récord del Auditorio Nacional con más de 20 presentaciones consecutivas con llenos masivos y más de 30 conciertos en toda la República Mexicana. El lunes 5 de mayo del año del 2008, Timbiriche cerró la celebración de sus 25 años en la Arena Foro Sol en México. El grupo también contó con una participación especial el día 17 de mayo en el concierto de la Fundación Alas de Ayuda a la Niñez en el Zócalo capitalino. Además de que el director de cine, Carlos Markovich, quien acompañó al grupo por gran parte de la gira, anunció la realización de un largometraje titulado Timbiriche, el cual fue llamado La Misma Piedra y se estrenó el viernes 21 de noviembre del año del 2008 en todas las salas cinematográficas. Esta banda la rompía, todo lo que hacía lo comercializaba y llegó para el año del 2009 un proyecto malísimo, la nueva banda Timbiriche. Con motivo de la celebración de estos 25 años del grupo, la cadena de Televisa, que suele hacer mierda todo lo que toca, decidió lanzar una convocatoria abierta para la formación de la nueva banda Timbiriche. Esta vez formada por 7 jóvenes de entre 15 y 22 años. El proceso se llevó a cabo mediante un reality show llamado Buscando a Timbiriche, la nueva banda, en la cual participaron 30 jóvenes y contó con el aval de algunos de los creadores originales del concepto y otras personalidades del espectáculo, como Luis de Llano y Memo Méndez Guiú, Marco Flavio Cruz, Marta Zabaleta, Amparo Rubín y Kiko Campos, así como de los 6 integrantes del proyecto de Timbiriche 25, Alex, Benny, Diego, Eric, Mariana y Sasha, quienes participaron como jurado evaluando el desempeño de los aspirantes, y la banda sería llamada la nueva banda Timbiriche. Brisa Mayagoita, Fernanda Arrosqueta, Gabriela Sánchez, Taidy Rodríguez, Alberto Dogre, Eduardo Brito y Yurem Rojas. Fueron ellos elegidos para formar esta nueva agrupación. Pero el concepto fue un rotundo fracaso. Solamente el sencillo Tu 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 logró cierta aceptación entre el público y el grupo se desintegró para el año del 2009, siendo uno de los peores conceptos y proyectos de Televisa. Y luego vino el musical. A principios del 2010, el productor Alejandro Gou obtuvo los derechos de Televisa para la adaptación de las canciones de Timbiriche como una obra musical.
Timbiriche el musical se estrenó a finales del año de 2010, en abril específicamente, en el Teatro Aldama de la Ciudad de México. Los roles estelares fueron para los actores Alan Estrada y Natalia Sosa. La obra incluyó 50 temas de la banda y la historia aborda básicamente el tema de la crisis humana cuando se tienen 30 años de edad, con perspectivas de 7 jóvenes que no tienen nada que ver con la vida de los integrantes originales de la banda. Tras 8 meses en cartelera, Timbiriche el musical dio por terminada su temporada con 2 funciones en el Teatro Diana y eligió la capital de Jalisco para despedirse de manera definitiva. Otro fracaso más. El 30 de abril del 2017, Timbiriche cumple 35 años de su fundación. Y luego de varios rumores y de peticiones de fanáticos a través de las redes sociales, el 20 de junio del 2017, Ben Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alex Bauer, Diego Schoening y Eric Rubin convocaron una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para anunciar el regreso oficial de la banda. Así que Timbiriche iniciaría gira de conciertos que arrancó el día 13 de septiembre del año del 2017 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La gira se prolongó hasta el año del 2018, recorriendo diversos puntos de México y América Latina. Dicha gira fue grabada en un álbum doble y de DVD, obviamente, que se llamaba Timbiriche Juntos, el cual incluyó una nueva versión en vivo del tema de Don Diablo al lado de su padrino artístico Miguel Bosé y el tema inédito de El Ciclo. Vamos mejor a puntualizar todo lo que logró esta agrupación. Seré más específico con detalles a lo largo de este recorrido de cierre de programa. Miren, la carrera de Timbiriche es una historia llena de cambios y de éxitos y momentos memorables que marcaron varias generaciones de fans en México y del mundo hispanohablante. Timbiriche fue uno de los grupos musicales más emblemáticos, exitosos de México en la década de los 80 y principios de los 90. Y su influencia en la música pop latinoamericana y en la cultura juvenil de esa época fue significativa, logrando popularidad con temas pegajosos y presentaciones memorables. A lo largo de los años, sus integrantes han continuado carreras musicales, la actuación y en otro tipo de ámbitos, dejando un legado importante en la historia del pop mexicano. Sus exintegrantes fue Ben Ibarra de 1981 a 1985, de 1998 a 1999, del año del 2007 al año del 2008 y del año del 2017 al año del 2019. Sasha Sokol, por su parte, de 1981 a 1986, de 1998 a 1999, del año del 2007 al 2008 y del año del 2017 al 2019. Mariana Garza, por su parte, de 1981 a 1989, de 1998 a 1999, del año del 2007 al año del 2008, del año del 2017 al año del 2019. Alex Bauer, por su parte, estuvo en 1981 a 1988 y también se integró en 1999 al 98, en el 2007 al 2008, del 2017 al 2019. Diego Schoening estuvo de 1981 hasta 1993, siendo el más longevo, y de 1998 a 1999, del 2007 al 2008 y del 2017 hasta el 2019. Eric Rubin, por su parte, se integró a las filas en 1982 a 1991, 1998 a 1999, 2007 al 2008, 2017 a 2019. Paulina Rubio, por su parte, estuvo de 1981 a 1991, de 1998 a 1999. Eduardo Capetillo estuvo de 1985 a 1989 y Thalía estuvo de 1986 a 1989. Edith Márquez, por su parte, estuvo de 1987 a 1991 y Vivi Gaitán estuvo de 1989 a 1991. Claudio Bermúdez estuvo de 1989 a 1991.
Patti Tanús estuvo de 1989 a principios de 1990, casi nada. Y Silvia Campos estuvo de 1990 a 1994. Lorena Shelley estuvo de 1991 a 1994. Mano Gaitán estuvo de 1991 a 1994. Tania Velasco estuvo de 1991 a 1994. Kenia Vero Hijuelos estuvo tan solo un año, de 1991 a 1992. Alexa Lozano estuvo de 1991 a 1994. Y John Duberg estuvo de 1992 a 1994. Los álbumes de estudio de Timbiriche fue 1982, Timbiriche Somos Amigos, 1982 la banda Timbiriche, 1993 la banda Timbiriche en concierto, 1983 la banda Timbiriche Disco Ruido, 1984 Vaselina, 1985 Timbiriche Rock Show, 1987 Timbiriche 7, 1988 Timbiriche 8 y Timbiriche 9, 1989 los clásicos de Timbiriche, 1990 Timbiriche 10, 1992 Timbiriche 11, 1993 Timbiriche 12 y 1999 Timbiriche el concierto. El año del 2007, Timbiriche 25. El año del 2007, otra discografía que se llamaba Somos Timbiriche 25 en vivo. En el año del 2008, Timbiriche 25 vivo en vivo. Y en el año del 2017, Juntos. Pero después de todo lo que les acabo de comentar de la trayectoria de esta popular banda de pop mexicana, llegaron los escándalos, abusos de bullying, drogas y los oscuros secretos detrás de la banda Timbiriche de Menudo y de Parchís. Tras las denuncias en redes sociales de Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, son muchos los rumores que han tomado fuerza sobre las terribles condiciones que jóvenes artistas tuvieron que vivir en el milenio pasado tras ser famosos. Sasha Sokol se convirtió en la Rose McGowan mexicana al denunciar los abusos de los que fue víctima por parte de Luis de Llano, uno de los productores mexicanos más importantes de la última década. En el año del 2018, McGowan fue de las primeras estrellas de Hollywood que denunció a Harvey Weinstein por abuso sex, y desde entonces se destapó una red de acoso y violencia de género que por años gobernó la industria del entretenimiento en Estados Unidos. El caso de Sasha Sokol en la Suprema Corte, ella comentó: las víctimas no solamente deben de comprender qué son, sino tomar conciencia para el daño para revelar el abuso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de Pardo Rebolledo, sienta un precedente para denunciar sin plazos por la vía civil el abuso sex infantil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CCJN, el pasado 25 de junio del año del 2025, negó el amparo al productor mexicano Luis de Llano, que había apelado la decisión de un juez de la Ciudad de México que lo condenó por daño moral a la actriz y a la cantante Sasha Sokol. Tras analizar el proyecto de sentencia redactado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Corte votó por unanimidad negarle el recurso a de Llano, y con esto sentó el precedente jurídico más importante para la legislación nacional: los delitos de abuso sex infantil que no prescriben. Las víctimas ahora pueden denunciar por la vía civil a sus agresores. Sokol, de 55 años, demandó a de Llano por vía civil por daño moral y por violencia sex y a su vida privada. Las razones por las que lo denuncia penalmente fue justamente por la prescripción del delito, debido a que el tiempo había pasado desde lo sucedido. En aquel 2022, la cantante denuncia además que había sido víctima de abuso sex infantil, ocurrido cuando ella tenía 14 años y su agresor 39. En 1985, hace ya casi 40 años de este suceso, la cantante aseguró que su relación duró unos 4 años y fue quien la ocasionó. Cuando sus padres se enteraron que ella fue sacada del grupo Timbiriche y que de Llano fue el productor,
y enviada a Estados Unidos sin que esto impidiera que ambos mantuvieran el contacto. En su demanda civil, Sokol solicitó que los tribunales declarasen que existieron conductas ilícitas por parte de Dellano que causaron daño moral en diversos aspectos, a la víctima en específico. Después, en mayo del 2023, un juez de la Ciudad de México condenó al productor por daño moral, fallo que fue apelado por Dellano, y en octubre del 2024, debido a la relevancia del caso, la Corte atrajo el proceso y tras analizar el proyecto redactado por el ministro Pardo Rebolledo, ratificaron la sentencia anterior y negaron el recurso, condenando al productor a pagar una reparación del daño millonaria y una disculpa pública en los mismos medios en donde hizo la declaración revictimizante para ella. Le prohíben además hablar públicamente de Sokol y tomar un curso obligatorio sobre prevención de abuso sex con énfasis en relaciones de poder con menores. Este nuevo panorama abrió una posibilidad, una ventana de oportunidades para muchas víctimas de abuso sex con esta maldita leyenda de la prescripción. La decisión de la Corte, cuyo criterio no es todavía obligatorio, es orientador para todos los juzgados del país y que tomen en cuenta su importancia, y que esto radica en reconocer características propias de las víctimas en abuso sexo infantil y que denuncien y que lo hagan público, aunque hayan pasado muchos años después del delito, como ocurrió con Sokol. Es un precedente, pues. Las víctimas no solamente deben de comprender que son víctimas, sino que deben de tomar conciencia del daño sufrido, sobreponerse y tener la fortaleza psicoemocional para revelar dicho abuso, lo cual se conoce como el derecho al tiempo, con el cual deben de contar para comprender, asimilar, verbalizar su experiencia, compartirla y eventualmente poder denunciar a quienes les violentaron, de manera que incluso el plazo genérico de 10 años puede transcurrir en una barrera en el acceso a la justicia y por ende a recibir una justa indemnización, toda vez que resulte incompatible con la naturaleza de los daños que genera la violación sex cometida en contra de personas menores de edad. Así concluyó la Suprema Corte de Justicia. La primera sala determinó que en el caso de violencia sexo infantil puede reclamarse reparación del daño civil sin importar el tiempo transcurrido y esta maldita etiqueta de la prescripción, y que revelar aspectos íntimos sin consentimiento también puede causar daño moral. Y en este aspecto, la abogada Marcela Torres y el juez Carlos Alvarado analizaron el caso y coincidieron en este planteamiento y en mejorar los panoramas para quienes decidan denunciar. Ya no lo pueden pasar porque era lidiar contra la prescripción, explicó Torres. El criterio penal relevante fue emitido en el año del 2023 y estableció que en los delitos sex cometidos contra menores de edad, la prescripción no comienza a correr hasta que la víctima cumple la mayoría de edad y toma conciencia del daño que ella recibió o que él recibió. Esto ha permitido reabrir investigaciones en casos donde parecía que el tiempo ya había vencido. El criterio civil del caso Sokol viene a abrir una oportunidad impresionante para las víctimas de abuso sexo infantil prescrito. Refuerza la idea de que el daño emocional es persistente y que puede ser reparado aún después de muchos años. Explica las formas en que las situaciones de violencia sex se enquistan en el cuerpo y en el cerebro de los niños y la confusión a la que se enfrentan cuando no tienen un sistema de conocimiento y herramientas para tomar mejores decisiones. No se puede pensar en aquello que se desconoce, señores. Un menor no puede nombrar y mucho menos pensar en algo que no conoce. El 90% de los abusos son perpetrados por alguien cercano, conocido, de confianza, y eso para un menor significa que alguien tiene una cierta autoridad, una cierta verdad, que tienen una cierta bondad. Les están involucrando en algo que no es explícitamente violento y los menores no saben de qué se trata, ni tienen la capacidad ni mental ni emocional para comprender la sexualidad adulta. Por supuesto que se vuelve una confusión terrible.
Y ante estas consideraciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también aseguró que es revictimizante señalar a las víctimas cuestionándoles el por qué han tomado tanto tiempo para denunciar o hablar sobre sus casos. Se trata de víctimas de violencia sex, de hechos que acontecieron cuando eran menores de edad y que causaron secuelas gravísimas en su mente que no pueden terminar de desarrollar o entender hasta que pasa el tiempo y empiezan a tener una madurez. Las redes de apoyo o cualquier situación que les permita comprender lo que sucedió. Los abogados Torres y Arévalo, y también aquí en el canal el abogado Portillo, han explicado que a diferencia de muchas víctimas, Sokol tiene una prueba que pudo usar a su favor, y es aquel video en el que De Llano confirma haber sostenido relaciones cuando él tenía 39 y ella 14. Justamente en el programa de Jordi Rosado. En la mayoría de los casos, cuando las víctimas deciden denunciar, ya no cuentan con pruebas fehacientes que respalden sus testimonios, como dictámenes médicos que comprueben secuelas físicas o tocamientos. Pero estas nuevas medidas dan la oportunidad de que se busquen caminos de reparaciones de daños, que es lo que muchas víctimas piden. La justicia no solamente se traduce en prisión o en materia penal, se le llaman salidas alternativas. Por ejemplo, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, y si de plano no proceden estas soluciones, sí tenemos que irnos a juicio. Porque lo que muchas ocasiones pasan es que las víctimas quieren ese derecho a la verdad. No es tanto lo económico, no es tanto si es civil o penal, es el derecho a la verdad. Y cuando una menor decide denunciar un abuso sex en un momento en el que éste sigue siendo menor de edad, deben de acudir al Ministerio Público, acompañado siempre de una persona de 18 años o más. Las autoridades están obligadas a proveerles todo el personal y los recursos para facilitar sus declaraciones. Están obligados a que un psicólogo o psicóloga los acompañe en todo el proceso. Y si no, viralícenlo. Hagan esto un caso mediático. Hagan valer sus derechos. Para denunciar o demandar, las pruebas pueden incluir cartas, diarios, mensajes, testimonios, testigos cercanos de conductas fuera de lo normal, ya que estos delitos suelen ocurrir en la clandestinidad. Fragmentos, por ejemplo, de entrevistas o publicaciones del agresor, si es que es una figura pública, testimonios de personas que sabían del hecho, entre otras. Las víctimas no están obligadas a recordar todo ni a tener pruebas contundentes desde un inicio. Parte del proceso incluye entrevistas psicológicas y acompañamientos emocionales. Ahora es el turno de México, pues tras las cartas abiertas de la ex integrante de Timbiriche, por ejemplo Mauricio Martínez, un exitoso autor y cantante mexicano que triunfa en Broadway, habló sobre el caso del que fue víctima cuando tenía 23 años a manos del productor Antonio Berumen, quien estuvo detrás del éxito de Menudo y de Magneto. Pero lamentablemente el abuso sex y la drogas y la explotación infantil son algunas heridas que han marcado a los integrantes de los grandes grupos del milenio pasado. Desde Menudo hasta Parchís fueron algunas de las bandas adolescentes que fueron muy populares en las décadas de los 70s, 80s y 90s, y sin embargo, como dicen por ahí, la fama tiene un precio muy alto y sus populares artistas juveniles vivieron experiencias terribles a muy corta edad, las cuales son marcadas para siempre, y más cuando hay una recopilación de aquellos secretos que con el tiempo se extinguen, de estos populares grupos que hicieron a los medios de comunicación tapar todas estas cochinadas, en donde revelaron un poquito del infierno que vivieron a través del paso de los años, en entrevistas, en libros y en declaraciones. Por ejemplo, en el año del 2020, Amazon Prime Video estrena la serie de Súbete a mi moto, una serie biográfica que contaba con la historia de la popular banda de origen puertorriqueño conocida como Menudo. Sin embargo, tras su lanzamiento se abrieron varias heridas en algunos de los ex integrantes, entre ellos estos escándalos
abuso sex. En el año del 2014, Roy Rosselló confesó una serie de episodios de violencias y de abuso sex por parte del manager Edgardo Díaz. Sí abusaron de mí. No he hablado de ello porque todo está en vida, tiene su momento y ahora estoy espiritualmente listo para hablar. Las víctimas siempre van a hablar cuando estén listos, dijo Roy en el Domingo Show. El cantante formó parte del popular grupo entre 1983 y 1986. Edgardo Díaz abusó sex de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo, aseguró Rosselló. Tras las acusaciones del ex manager, lanzó un comunicado en el que aseguró que tantos años de trayectoria respaldaban su trabajo y que no estaría el resto de su vida defendiéndose de falsas acusaciones. Pero si te interesa la historia de Menudo, te dejo en la caja de comentarios el audiolibro que puedes encontrar en el canal. También tenemos a Parchís, la agrupación originaria de España. Conocida como Parchís, fue popular en 1979 a 1985 y estuvo integrado originalmente por Óscar Ferrer, Constantino Fernández, David Muñoz, Gemma Prat y Yolanda Ventura. En 2018, sus integrantes originales se volvieron a juntar para un documental que se hizo sobre este grupo, en donde se hablaron de temas como el consumo de fiestas de sex y abusos que detectaron en la compañía discográfica que los lanzó a la popularidad. Durante esta reunión, los exintegrantes recordaron anécdotas divertidas de cuando salieron a la fama, pero también tocaron algunos problemas que se vivieron y que tenían fiestas salvajes donde abusaban del alcohol y se metían o polvo blanco, como se le conoce, como ellos le decían. Los hombres de la agrupación recordarían a los fans que los seguían a todas partes y que en ocasiones los acompañaban a fiestas íntimas. De hecho, todos los exintegrantes aseguraron que fueron estafados por los empresarios y casas de discos, quienes los explotaron y abusaron de ellos. Y aquí llegamos a Timbiriche. Más allá de la relación que vivió Sasha Sokol con Luis de Llano, los escándalos y secretos detrás de esta agrupación infantil, que Timbiriche inicia en 1982 y actualmente sigue siendo recordada y reconocida tras su nostálgico reencuentro hace algunos años en estas giras exitosas y estos conciertos. Aparte de los escándalos más conocidos, que fue la pelea que tuvo Paulina Rubio con Thalía, quienes agarraron a golpes en una presentación en vivo que tuvieron en Monterrey, donde dicho altercado provocó una rivalidad entre estas cantantes que sigue hasta la actualidad. Además, los integrantes comenzaron a tener relaciones sentimentales entre ellos. Y los rumores, por ejemplo, de Ben Ibarra y Sasha Sokol, y Mariana Garza y Diego Schoening eran muy frecuentes. Las drogas también tuvieron un papel importante dentro del grupo, ya que en algún tiempo circularon rumores de que uno de los miembros originales consumía esta sustancia. Sin embargo, nunca se reveló quién era. Por otro lado, tanto Eric Rubin como Paulina Rubio aseguraron que fueron víctimas de bullying por parte de otros compañeros que incluso también llegaban a los golpes. Además, hace algunos años, Sasha Sokol confesó en 1994 que cayó en el mundo de la cocaína y que sufrió mucho para poder salir de esta adicción y que ya estaba inmersa en un mundo de depresión al haber perdido todo lo que había conseguido tan solo unos años atrás. Tal vez las nuevas generaciones no conozcan a los grupos infantiles que predominaron en los 80s y en los 90s, pero quienes sí lo hicieron no pueden negar haber coreado alguna vez estas populares canciones como Pepe Soy un Desastre, Claridad o Parchís Chis Chis. De agrupaciones como Timbiriche, Menudo, Parchís y Jeans surgieron famosos cantantes que se hicieron solistas, como el caso de Thalía, Paulina Rubio, Ricky Martin o Draco Rosas, aunque los inicios de sus carreras hayan formado parte de un fenómeno. Atrás de su concepto musical han sorteado diversas polémicas desde su formación, tanto como peleas internas, explotaciones, abusos sex, maltratos y hasta consumo de sustancias y estupefacientes que también son parte de su trayectoria.
De Llano fue condenado a pagar una indemnización millonaria y emitir una disculpa a Sasha Sokol, así como el productor Sergio Andrade, que vivieron años sin ser señalados y ahora los persiguen sus escándalos por el abuso en contra de menores décadas atrás. Hablar de situaciones vulnerables que han vivido en más de una ocasión no ha sido fácil para actrices o cantantes. Algunos solamente han mencionado las situaciones, pero sin nombrar a los acosadores. Las denuncias no llegan a las autoridades y los casos se diluyen. Este precedente de Sokol cambió el rumbo al hablar de manera directa sobre la situación que se vive y haciendo una alusión de lo que forma parte en estos grupos infantiles. Sokol develó muchas cloacas que pasan en el mundo de la música que sufren los jóvenes, de estas dulces etapas maquilladas de éxito con un alto costo por pagar. Muchas gracias a todas las personas que miraron el programa. Si te gustó mi contenido, suscríbete al canal y vuélvete miembro para ver más contenido como este. Déjame un like. Nos vemos a la próxima. Yo soy Poncho TV. Chao. It's like a family tree, part of you.